Vamos a tomar como ejemplo un programa en el cual se calcula el valor a pagar en cuanto a sueldo para unos docentes de la Universidad de Córdoba. Este problema es el que nos ofrece la guía de estudio para esta unidad de herencia, que ustedes la encuentran en la plataforma Cinti. Comenzamos entonces planteando la situación a partir de la existencia de varios tipos de docentes. Sabemos que hay dos tipos de docentes en la Universidad de Córdoba en cuanto a su forma de contratación. Nos plantean entonces que un docente puede ser catedrático o puede ser docente de planta. Dentro de esos catedráticos hay unos docentes que están en unas categorías que se llaman asistencial y auxiliar. Y sabemos también que los docentes de planta tienen su salario devengado dependiendo de los puntos que tengan en su hoja de vida y producción académica, y también dependiendo del cargo que ocupen. Puede ser jefes de departamento, pueden ser coordinadores o pueden ser docentes ocasionales. Entonces, vamos a comenzar planteando el hecho de que nuestros docentes, primero que todo, a partir de la visión de la programación orientada a objetos, son personas. Entonces, tenemos acá nuestra clase persona. En esta clase persona estamos definiendo unos atributos que son la identificación, los nombres, los apellidos y la edad. Tengamos en cuenta que estos atributos son atributos que todo docente los tiene, sin importar si son docentes cátedra o son docentes de planta. Por lo tanto, todos los docentes son personas y esta va a ser nuestra superclase porque contiene los atributos generales que todo docente tiene. Entonces, nuestra superclase persona nos va a servir después para que no tengamos que definir de un docente de cátedra todos los atributos, luego de un docente de planta todos estos atributos, sino que lo hacemos una sola vez y definimos los métodos sed y get para estos atributos que tiene nuestra clase persona. ¿Okay? Luego, personas son docentes. Esas personas son docentes. Entonces, nuestra clase docente, en este caso la estamos declarando, pero estamos haciendo extensión o herencia de la clase persona. Por lo tanto, al establecer aquí la palabra super, estamos diciendo que se van a obtener de nuestra superclase, que sería la clase persona, vamos a obtener los atributos y métodos que tenía esa superclase. En este caso fueron la identificación, el nombre, el apellido y la edad del docente. Entonces, no tenemos necesidad de definir identificación, nombre, apellidos y edades en esta clase, porque a través de la herencia estamos tomándolas de nuestra superclase. Sí necesitamos acá definir para un docente unos atributos propios de esta clase, que son en este caso el título y el correo institucional. De ese título y de ese correo institucional establecemos los métodos set y get. Y lo que queremos hacer posteriormente es calcular el sueldo o el salario de ese docente. Luego, empezamos entonces a retomar. Empezamos definiendo que fueron personas y que luego de esas personas generamos entonces a través de herencia. Luego, vamos entonces a los docentes cátedra. Un docente cátedra
por necesidad obligatoria, es también un docente y a la vez es una persona. Yo realizo la herencia de docente, como pueden verlo aquí. Y llamo a mi superclase. ¿Mi superclase quién sería? Mi superclase sería, en este caso, la clase madre, que sería la clase docente. Estaría heredando sus atributos y podemos ver acá que los atributos que estoy llamando son la identificación, el nombre, el apellido y la edad, que no eran de la clase docente, sino de la clase persona. Pero como dijimos, la clase docente hereda de persona y por lo tanto yo puedo utilizar esos 4 atributos acá. Además de los 2 atributos de la clase docente, que es de la cual estoy heredando, que son el perfil y el correo, que serían el título obtenido o el título de graduado de ese docente y su correo institucional que se habían definido en la clase docente. Además, este docente cátedra tiene 2 atributos propios, que son el número de horas y la categoría en la que se encuentra. Recordemos que al docente cátedra se le paga por horas trabajadas, entonces necesitamos saber cuántas horas tiene y además en qué categoría se encuentra. Recordemos que hay 2 categorías que son auxiliar y asistente. Bien, entonces de esta clase se realiza el método constructor, pues se hace el método set y get para los atributos propios y ya podemos entonces pasar a calcular el sueldo de dicha persona. Recordemos acá algo muy importante, que era que estaba acá en la clase docente. En la clase docente al final estábamos definiendo un método que se llama calcular sueldo. Ustedes pueden ver que este método no tiene nada después, simplemente se define como un método abstracto. Y la clase docente está heredando de la clase docente. Al heredar, ella hereda los atributos, pero también hereda los métodos. Por eso yo acá al final puedo utilizar el método que se llama calcular sueldo, que se había definido allá. Pero para poder hacerlo, debo utilizar esta palabra definida, predefinida, que se llama override. El override lo que sirve es para que se empiece a trabajar el polimorfismo de la programación orientada a objetos. El polimorfismo lo que hace es que un método se comporte de una manera distinta sin tú tener que volver a crearlo. ¿Cómo así? Yo en estos docentes, cátedra y planta, voy a calcular el sueldo, pero hago de una manera distinta en cada uno de ellos. No es el mismo proceso que estoy llevando aquí a cabo, no es el mismo proceso que llevo para un docente de cátedra, no será el mismo proceso para un docente de planta, pero sí puedo utilizar el mismo nombre de método, calcular sueldo, porque estoy utilizando la palabra que permite que un método se comporte de distintas maneras, o sea que utilice polimorfismo. Entonces aquí pues calculamos, verificamos si la categoría del docente es auxiliar y lo multiplicamos por las horas y después le hacemos un descuento del 6% para calcular el sueldo neto. Si no es asistente, la hora vale 25.000 pesos y lo calculamos. Si no está en ninguna de esas 2 categorías, pues se le pagan 15.000 pesos por cada hora. Eso para el docente de cátedra. Vamos a observar ahora al docente de planta. Aquí el docente de planta también se extiende o también hereda de la clase docente y tiene 2 atributos propios que son los puntos en la hoja de vida y el cargo que ocupa. También hacemos el proceso de herencia con la palabra super y hacemos el proceso de extracción o de abstracción de los atributos, tanto de la clase docente como de la clase persona.
Luego hacemos los métodos set y get de los puntos y del cargo y utilizamos otra vez, como les decía, el mismo método calcular sueldo con la palabra override para el polinomio y que se pueda establecer el mismo nombre de método, pero que se comporte de una forma distinta. Acá podemos observar pues que por cada punto se le pagan 12.000 pesos y que si es jefe de decano o coordinador, pues le estamos dando aquí 400.000 pesos y se le hace un descuento del 6% del sueldo. Si no, pues si no está en ninguno de esos cargos, simplemente se le paga por puntos a ese agente de planta. Luego, en la clase main, la clase principal, lo que hacemos ya es la fase de que establecemos un menú para saber qué tipo de docente se quiere calcular, si es docente de planta o si se realiza la captura de los datos. La captura de los datos es los datos personales del docente. Ustedes pueden observar aquí entonces que manda los métodos set de la clase docente, no es de la clase persona, sino de la clase docente, porque la clase docente heredó de persona. Entonces a la clase docente mandamos al set de la identificación, mandamos el ID y así mandamos el nombre, el apellido, la edad, el título y el correo de esa persona. Realizamos acá la instancia, las clases que se deben instanciar son solamente la de planta y la de cátedra. Entonces, en caso de que se haya seleccionado el docente de planta, pues capturamos los datos y llamamos el cálculo de sueldo. Primero, aquí lo que estamos haciendo es mostrando un AutoGen que muestra los datos generales del docente, estamos utilizando los get y después calculamos el sueldo de SDP, el docente de planta. Y el mismo proceso se hace para un docente catedrático.